Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 11 ya de La Mala Comunicación Podcast. Estamos ya cerca de terminar la primera temporada, contentos porque lo logramos, pero al mismo tiempo un poco tristes, pues porque ya está por terminarse esta primera temporada y más adelante les platicaremos las sorpresas y las novedades que vienen para la segunda temporada del podcast. Y hoy vamos a platicar sobre los medios de comunicación, la radio, la televisión, los medios tradicionales, que si bien hoy por hoy no son, digamos, la única fuente de información de noticias o de entretenimiento, porque ya la gente está más pegada a sus pantallas, sí siguen siendo los medios tradicionales quienes marcan de alguna manera tendencias o marcan de alguna manera la agenda pública, política del país. Y es también en los medios donde vemos definitivamente cómo las crisis, cómo también las controversias, los escándalos, pues se amplifican o bien pueden de alguna manera cercarse, ¿no? Y para eso invitamos a una persona, un periodista muy reconocido, un periodista con más de 30 años ya de experiencia en radio, televisión, en prensa, y bueno, darle la bienvenida al querido Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenido, Carlos. La Mala Comunicación. Ideas para comunicar bien sin morir en el intento. Un podcast de Sentido Común Latinoamérica. Agradecemos a nuestros patrocinadores CMB, Corporación Mexicana de Evaluación, y Ajedrez Eventos y Soluciones por ser parte de este proyecto. Gracias por la invitación, Manuel. Carlos, para quienes no lo conozcan, seguramente ya muchos lo conocen, pero lo pueden ver en Milenio Televisión, en Multimedios, en Canal 6 en la Ciudad de México, y está también en W Radio. En W Radio, exactamente. Entonces, Carlos tiene mucha experiencia en medios de comunicación, conduciendo noticieros, haciendo reportajes, coordinando equipos. Conoce el teje y maneje de cómo funcionan los medios de comunicación, de qué le interesa a los medios, qué le interesa a los periodistas y cómo los medios facilitan la creación de imagen pública, la creación de personajes, de reputaciones, etcétera, pero también la destrucción de estos personajes o de sus reputaciones. Entonces, por eso quisimos hoy invitarlo. Carlos, bienvenido. Y antes de empezar ya contigo, Carlos va llegando hace unos días de Roma, fue a la muerte del Papa Francisco hace unos días, sí, a los funerales, y se va a regresar también unos días, probablemente cuando ustedes estén escuchando este episodio, ya esté Carlos otra vez en Roma. Y bueno, primero no puedo no aprovechar para preguntarte cómo estuvo, cómo se vivió los funerales de Estado del Papa Francisco. Mira, hay dos pistas respecto a esto. Una, la parte que vimos en los medios, que si fue Donald Trump, Emmanuel Macron, los presidentes, etcétera, la noticia de a quién convocó el Papa o a quiénes convocaron el Vaticano para el funeral. Pero el otro lado es a cuánta gente convocó también el Papa, y ahora después de fallecido, y mucho de ello gracias también a las redes sociales, cómo mucha gente se está pues apenas familiarizando con el mensaje del Papa Francisco. Convocó a muchas personas, 400,000 personas, pues no es cualquier cosa en Roma. 250,000 en el territorio vaticano para la misa, más 150,000 en un recorrido inédito en Roma, porque pues normalmente veíamos al Papa en el Papamóvil famoso, pero no se utilizaba en Roma, quizá en alguna ciudad italiana sí, etcétera, pero en Roma no. Entonces es la primera ocasión que la gente sale, así como aquí en México cuando vino y lo saludaba, pues allá más bien fue una despedida. Entonces te das cuenta de que la Iglesia Católica sigue siendo una de las instituciones más reconocidas, que provoca mayor respeto, que claro, tiene muchas controversias como muchas otras instituciones en esta época, pero que cuando ocurre un incidente de tal trascendencia como la muerte del Papa, sigue convocando a muchas personas. Quienes pueden ir, van. Ya había una convocatoria grande también porque estaba en desarrollo el jubileo del adolescente y luego venía el jubileo de las personas con capacidades diferentes. Por lo tanto, ya había mucha gente en Roma, pero con la muerte del Papa se dejaron ir muchas más. Y nosotros como medios, pues somos muy atraídos por un suceso que ocurre pues en promedio cada 12, 15 años, ¿no? Dependiendo de la duración de los papas. Bueno, en el caso de Benedicto fue una renuncia, fueron 8 años de papado. En el caso de Francisco, 12 años de papado. Y formas parte de un acontecimiento histórico, algo que va a ser mencionado, aunque sea con un renglón en los libros de historia. Entonces, presenciarlo, contarlo,
contarlo en esta época en la cual ya no solamente te estás dirigiendo al público de los medios tradicionales, como tú decías, sino en las redes sociales, en vivo y en directo, es un reto también para que sepas a qué audiencia te estás dirigiendo y cómo contarle. ¿Qué le interesa a la persona que nos ve en su teléfono? ¿Qué le interesa a la persona que está cómodamente en su casa sentado en la noche viendo la televisión? Entonces, personalmente es un acontecimiento que se cubre y es como una palomita en tu checklist que tienes de cosas que puedes hacer en coberturas, y también pues profesionalmente marca una manera en la cual debes contar, porque bueno, hay mucha gente que es creyente, no es mi caso, pero para poder contar de una manera, sí, emotiva, pero también muy informativa lo que está ocurriendo, ¿no? Porque muchas veces se pueden juntar o mezclar el tema de las creencias, la religión, con el periodismo, que es válido, yo creo que en una situación como la que nos encontramos. Muchos de los periodistas que estábamos allá acudimos a sacerdotes que también son periodistas y que difunden la noticia con esa perspectiva, solamente aclarando de lo que se trata. Entonces, vengo muy satisfecho de esa cobertura. Es obviamente mucho esfuerzo que hay, sobre todo por la diferencia de horarios entre Italia y México, pero muy satisfactorio. Oye, Carlos, y decías del acontecimiento histórico, pero además de la relevancia contextual que tiene el fallecimiento del Papa Francisco en medio de, pues, de un levantamiento, de un regreso de la ultraderecha a nivel mundial, cuando el Papa Francisco era marcadamente un hombre con tendencias de izquierda, liberales, etcétera, y ver también cómo se reúnen en este mismo espacio para darle el último adiós, decimos los católicos, pues al Papa, personajes como dices, como Macron, Zelensky luego con Trump en ese espacio simbólico que es el Vaticano, esa foto que le dio la vuelta al mundo después del desastroso encuentro que tuvieron en la Casa Blanca. Pues evidentemente tenemos un mundo convulsionado con guerras, convulsionado con ideologías por todos lados ya muy radicalizadas, y el Papa, lo que se dice o lo que dicen muchos analistas, pues era de alguna manera un faro de luz que hablaba de los temas de nuestra época, ¿no? Es decir, hablaba del cambio climático, justo de las redes sociales, de inteligencia artificial. El Papa ya hablaba de esos temas, era un Papa muy político. ¿Cómo lo recuerdan desde lo que te tocó a ti escuchar, entrevistar, platicar con la gente allá en el Vaticano? ¿Cómo lo recuerdan al Papa Francisco? Creo que hay un reconocimiento tardío de las distintas intervenciones que el Papa tuvo en estos temas que mencionas, ¿no? Si bien es el pastor, el guía espiritual de la iglesia, y en eso desde el primer día, aquel 13 de marzo que sale al balcón en 2013, ¿no? Y sale con una propia manifestación, ¿no? Vestido únicamente con la sotana blanca, haciendo una oración que todo el mundo conoce, seas o no católico, hablando de una forma muy familiar, ¿no? Muy cercana. Creo que eso siempre quedó marcado, ¿no? Dando mensajes, apelando a la misericordia, apelando a la compasión, sus propias acciones también, por lo mismo, encaminadas a eso. La gente lo que señala es que predicó con el ejemplo, desde el inicio de su pontificado hasta su tumba ahí en la Basílica de Santa María la Mayor, que es una tumba como la reportamos, ¿no? Muy sencilla. Tú vas caminando y vas pensando en que va a haber señalamientos, ¿no? Aquí está la tumba del Papa o la tumba del Papa Francisco. No, no hay nada de eso. O sea, era una bodega antes de candelabros y la adaptaron como una tumba que cumple con sus deseos de que esté muy cercana a la gente. Son apenas unos pasos los que tienes que caminar para llegar allí. Y la gente dice, fue congruente de principio hasta el final. Y creo que en medio de el ámbito en el que nos encontramos y que nosotros lo revisamos diario, en el cual te encuentras a personajes muy contradictorios, personajes que dicen una cosa y hacen otra. El Papa destaca de todos ellos por lo que la gente dice. Claro, siendo un personaje público, siendo también un personaje que está bajo observación todo el tiempo, ahora se observa con lupa
todos sus comentarios, todas sus encíclicas, todos sus sermones, etcétera, ¿no? Y eso pues se presta mucho también a la controversia que hay, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Donde vemos los extremos, la gente que está muy a favor de su mensaje y la gente que está muy en contra por lo mismo que tú dices, ¿no? La ultraderecha y la derecha, cómo está teniendo espacios en esta época y cómo los mensajes de ellos chocan con los de el Papa Francisco. Creo yo que aún, y a pesar de esto, el mensaje es positivo para él. Bueno, el balance es positivo para él, pero creo que hoy por hoy mucha gente apenas se está dando cuenta del mensaje del Papa, cómo fue congruente, porque se están recuperando muchas de sus entrevistas, se están recuperando muchas de sus intervenciones en misas, en encuentros, etcétera. Y si te vas a leer los comentarios de las personas, dicen, ¿cómo no vi esto antes? O ahora que veo esto, reafirmo mi fe. O ahora que veo esto, me quiero acercar a la iglesia. Ahora que veo esto, comprendo lo que otras personas decían. Claro, como en todo foro, hay también quienes critican y dicen, bueno, esto confirma lo que hemos dicho, que se trataba de un papa woke, un papa muy liberal, que no respetaba las sagradas escrituras, etcétera. Pero a final de cuentas, creo que es un balance positivo para su imagen. Ahora, pues viene ya el siguiente paso, ¿no? Que es el cónclave, que ahí se va a ver si efectivamente viene una persona similar a Francisco o en tendencia con lo que está pasando en gobiernos, en ciertos territorios, pues hay un giro. Cosa que se ve complicada, dicen los expertos con los que platicamos allá, porque yo no soy experto, pero hay que consultarnos, ¿no? Y nos dicen, toma en cuenta que pues más de 100 de los cardenales de los 133 que van a estar fueron nombrados por el Papa. Sí, Francisco. pero me decían que entre esos 100, o sea, que Francisco nunca fue como que ordenó solamente papas de tendencia liberal o de izquierda, sino que trató de darle un equilibrio a la iglesia. Claro, ¿no? un equilibrio llevando a cardenales de territorios como Asia o África, donde sí hay católicos, pero no tantos como en Brasil o aquí en México, ¿no? Entonces viene ya esa serie de apuestas que hay, esa serie esa suerte de pronósticos que se da en la política. Sí, claro. Que al final de cuentas también es un cargo político, obviamente, o en los deportes diciendo, este es un papable, este ya hay quinielas, ¿no? Ya hay quinielas, por supuesto, ya. ¿Tú quién crees que quede a ver? ¿Cuál es tu quiniela? No tengo... Con la información que tienes. No tengo la idea porque, como nos dicen, el colegio cardenalicio es tan diverso ahora que incluso con el idioma puede haber barreras. De hecho, el cónclave comienza el miércoles 7 de mayo y no el lunes 5, justamente para permitir que se conozcan entre ellos, porque si comparamos los que estuvieron en el cónclave 2013 con los que están ahora, pues es un número muy reducido. Entonces tienen que transmitirse un poquito las experiencias, la metodología, la enseñanza, ¿no? El llevar un poco de la mano para que los nuevos pues se integren a este proceso de tantos siglos, ¿no? Que se lleva a cabo para elegir a un papa. Qué interesante. Qué interesante va a ser ver pues este nuevo proceso, porque hoy además, a diferencia de hace 12 años que llegó Francisco, que si bien ya había redes sociales, internet, hoy estamos hiperconectados, hoy estamos viendo ya campañas a favor de uno u otro cardenal. A mí me llama mucho la atención cómo ya salen videos, por ejemplo, veía esta mañana un video del cardenal, no recuerdo, uno asiático que suena mucho, muy fuerte, Tagle, sí. Que dicen el Francisco de Asia. Exacto, el Francisco de Asia, que se hizo viral el video porque el tipo, el cardenal, bailaba y cantaba una canción de, creo que de John Lennon, ¿no? Sí, no recuerdo, sí. ¿no? Imagine, creo que era así. Entonces la gente aplaudiéndole y como, a ver, el fandom ya de los cardenales, ¿no? Una cosa que no lo pudimos ver hace 12 años con Francisco. No, porque, bueno, recordemos que también la renuncia de Benedicto fue muy sorpresiva, ¿no? En aquel entonces la Iglesia Católica le urgía conseguir a un papa y lo que sucedió fue una continuidad del cónclave del 2005, cuando fue electo Benedicto XVI, ¿no? Ahora han pasado 12 años, la Iglesia con Francisco sí se
transformó en lo que se pudo, no en todo lo que quería Simbólicamente, Francisco. yo creo. Sí, exactamente, Sí. por eso, en lo que se pudo, porque al final de cuentas muchas de las cosas siguen siendo iguales. La gente cree que sí cambió, pero si tú te fijas, la doctrina sigue siendo la Exacto. misma, ¿no? Ajá. El dogma sigue siendo el mismo también. Pero las personas en estas corrientes que hay ahora, muy alimentadas también por lo que ven en las redes sociales, pues piensan que hay esta disyuntiva, ¿no? ¿Hacia dónde va a girar la iglesia? Si sigue por el lado que Francisco quería, liberal, abierta, o por un lado más conservador. Que una institución como la iglesia, pues puede más fácil regresar a la parte conservadora. Sin embargo, platicaba yo con el cardenal de Guadalajara, decía que el reto de la iglesia es enfrentar los problemas actuales, unirse porque sí están desunidos, ¿no? Hay cardenales hacia un lado, hay otros más apegados a lo que hacía Francisco, y el nuevo también, aprovechando lo que ya hizo el Papa, que recién falleció, más los retos que tiene enfrente, más las condiciones que hay de guerras, violencia, etcétera, tratar de unificar todo esto en un solo mensaje para que pues sea una institución que siga siendo respetada, porque pues sí, la iglesia sigue siendo una institución que se anquilosó durante mucho tiempo. La sociedad avanzó muy rápido y la iglesia se quedó muy atrás, entonces tiene muchos retos, ¿no? Y uno de ellos, creo yo, viéndolo, te digo, desde afuera, desde un punto de vista más agnóstico, pues es mantener la fe de los que están y tratar de traer un poquito más. Es que viendo el proceso, para mí es como un proceso político en cualquier país latinoamericano o del mundo democrático en el que al final, ¿qué es lo que tienes? Hay una ruptura interna dentro de la institución o una división natural por las distintas ideologías que pueden estar dentro de esta institución, y el reto fallece, ahora sí que ha muerto el rey, ahora vive el rey con el nuevo papa que viene, pero el reto es, uno, la unidad interna, como dices, dentro de la iglesia, dentro de todas estas diversidades que existen de cómo perciben o cómo ven la iglesia estos cardenales, y también hacia afuera. O sea, es una doble gobernanza, entre comillas, ¿no? La gobernanza interna de la iglesia como institución, pero también cuál va a ser el papel de la iglesia frente al mundo, frente a los otros líderes mundiales, que al final el papa pues es un jefe de Estado, no deja de ser el jefe de Estado Vaticano, y tiene un peso y tiene también un peso político, diplomático, etcétera, frente al resto de países del mundo. Bueno, se va a poner muy bueno. Muy interesante. Porque habrá mucha política, a pesar de que dicen que adentro de la Capilla Sixtina sí obra el Espíritu Santo. Justamente le preguntaba al cardenal Robles Ortega, no sé si él ya lo había visto, dijo que sí. Me dijo que no se parece nada a lo que ocurre en la película, a lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina cuando ellos están ahí votando. Va a ser su segundo cónclave, que no hay estas aclamaciones, señala, que no hay estos cotilleos, como dicen los españoles, ¿no? Para hacer política, aunque bueno, el mismo Francisco contaba que sí ocurría. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal. Va a ser algo muy interesante, la verdad, cómo se elige a un papa del siglo XXI, pero más que del siglo XXI, pues de la segunda parte del siglo XXI, ¿no? O camino a ello. Sí, en esta era del tecnofeudalismo, ¿no? Sí. Ya que así lo llaman. Bueno, vamos a pasar ahora sí ya a otros temas. Carlos se va en estos días a Roma y seguramente desde allá nos va a estar platicando qué es lo que ocurre. Síganlo en sus redes, síganlo en las redes de Milenio, que ahí comunica y nos informa bastante bien de lo que pasa por allá. Así que va a estar súper, súper interesante escucharlo. Carlos, ahora quiero preguntarte, ya platicamos del cónclave, del fallecimiento del Papa, la política en el Vaticano, pero ahora ya en tu experiencia como periodista, pues seguramente te ha tocado informar muchísimos sucesos, tanto políticos, nacionales, locales, internacionales, pero también fenómenos que tienen que ver con lo empresarial y lo político al mismo tiempo, y te ha tocado seguro también informar muchos acontecimientos que se convierten en crisis. Quisiera entrar directamente en ese espacio, que nos cuentes cómo te ha tocado informar esas crisis, y que me pongas algún ejemplo que te venga a la cabeza, o lo ponemos aquí, lo discutimos ahorita. Pero cómo es informar el suceso primero, la crisis, el acontecimiento, la noticia, y luego lo que viene después.
que es mucho más interesante, sobre todo en una crisis, cuando ocurre un desastre natural, una empresa que cometió o un desastre natural también, o que se vio involucrada en temas de corrupción. Lo que sigue después de eso es mucho más interesante que el suceso por sí solo, porque ahí vienen los responsables, ahí vienen los implicados, vienen también las víctimas, vienen los intereses, viene el límite entre lo que puede o no puede hacer una autoridad, etcétera, ¿no? Adelante. Bueno, nos encontramos los llamados medios tradicionales ante desafíos porque anteriormente la competencia era televisión contra televisión, un poco de televisión contra radio, etcétera. Me refiero a la competencia en cuanto a la atención de las personas, ¿no? Ahora, teniendo dispositivos como el teléfono celular, que más bien las personas los tienen tan al alcance de la mano, con muchos difusores, ya sean medios, periodistas o influencers o cualquier persona que emita un mensaje, esa competencia por la atención se incrementa. Entonces, los periodistas de los medios tradicionales lo que tenemos que hacer es una selección muy precisa, concisa, de cuáles temas son los que podemos explotar mejor, que debemos, como lo marcan los cánones del periodismo, verificar, revisar y una vez más verificar y tener todos los elementos para poder comunicarlo, cuidando siempre la credibilidad, porque esa sigue siendo nuestra base. Pero además, darle a nuestro auditorio más que la sensación, cumplir con el compromiso de que sea completa el espectro que estás presentando de una información. ¿Por qué? Porque una persona puede ver algo en Facebook y dice, ese ángulo me gusta. Puede ver algo en TikTok y dice, este es otro ángulo que no tenía. Y puede ver en otra red social algún dato adicional. Nosotros seguimos teniendo dentro de la programación de la radio y la televisión, pues segmentos de hora, ¿no? En las cuales los medios pues destinan ese espacio en medio del entretenimiento o de la difusión de deportes, etcétera, para que la gente se actualice en cuanto a la información. Pero muchas veces tenemos ese reclamo de ¿por qué no manejan tal tema? ¿Por qué no dijeron tal cosa? ¿Por qué si en tal red social yo vi que estaba ocurriendo esto, ustedes no lo mencionaron? Bueno, porque tenemos la limitante del tiempo, primero. Segundo, porque si no lo mencionamos es porque no tenemos la certeza de que eso ocurrió. No pudimos verificar ese dato, no pudimos verificar esa información. Y tercero, porque también estamos todos los días en la pelea del rating, a final de cuentas. Nosotros tenemos que ir todos los días por un televidente más, por un radioescucha más, y eso pues se gana con las herramientas tradicionales de la atracción de público a los medios, que pueden ser, pues obviamente, desde la selección del tema para abrir, que ahí pues ya hay una subjetividad. Por eso si alguien dice que es muy objetivo, no le crean, porque siempre está presente la subjetividad, ¿no? Los sesgos, ¿no? Personales. Exactamente. Está también presente el cómo lo cuentas. ¿A qué le das más peso tú? Si a una declaración o más bien a una parte del momento que fue muy llamativa, por ejemplo, si en una marcha ocurre un hecho de violencia o vandalización, como lo hemos visto, lo destacas más que el mensaje de la misma marcha, o si también tú deseas pues tomarlo en cuenta, pero reducirlo porque quieres contar otras historias que tal vez son exclusivas, ¿no? Entonces, el desafío de los medios ahora es tratar de compactar en esa hora o media hora o 45 minutos la información que consideras es más completa para tu auditorio o más bien para tu audiencia. O más bien, ¿crees tú que es completa para que tome las mejores decisiones? Al final de cuentas también, quienes estamos al frente de un espacio y que, como en mi caso y muchos otros, tenemos la posibilidad de dirigir esos espacios, pues ponemos primero que nada nuestra credibilidad en la balanza. Segundo, también el prestigio del medio en el cual trabajamos. Y tienes que tomar todo eso en cuenta a la hora de que te paras frente a la cámara y empiezas a contar la nota, la historia del día. Mucha gente, como te digo,
coloca a los medios tradicionales también en el descrédito en el cual coloca a instituciones o personajes. De tal manera que puede que con los recursos, y es una anécdota que cuento mucho también cuando voy a dar alguna plática con estudiantes, que estamos nosotros transmitiendo en directo un incendio, ¿no? Por ejemplo. Y la imagen en directo me indica que el incendio ya fue apagado, ¿no? Entonces, pero yo tengo vía las redes sociales comentarios del público que está viendo en vivo y dice, oiga, ¿por qué dicen que ya apagó el incendio? Si yo estoy viendo en Facebook que todavía no se apaga, pero está viendo un video de hace 30 minutos, ¿no? Entonces empieza también esa confusión entre los ciudadanos que consumen distintos medios de comunicación, y nosotros tenemos que dar la certeza de que lo que pasó ya pasó y hay que contar la siguiente parte. Luego hay que ver también, como tú lo señalas, el después. En esta competencia con los otros medios, pues hay quienes exprimen un caso hasta donde pueden. Aristegui, por ejemplo. Sí, o vamos a ver un hecho público, ¿no? Que manejamos todos los medios. La muerte lamentable de mis dos colegas en el Act Ceremonia, ¿no? Entonces, hay quienes explotaron el tema desde la parte laboral de los colegas en los medios de comunicación hasta el manejo supuestamente político de la empresa que hace el Act Ceremonia, hasta también cómo otros festivales reaccionan al respecto, etcétera, ¿no? Y los medios tradicionales pues tienen que ir sacando, no quiero decir lo que pueden, sino lo que en función del resto de las notas, en función de la competencia que hay por la audiencia y en función del complemento de la información pueden hacer. Pero un youtuber que tiene quizá 2, 3 horas a hablar puede explotar el tema a como quisiera, tomando en cuenta que va a dejar afuera otros temas que los medios consideramos son importantes para complementar el menú de lo que ofrecemos a nuestra audiencia. ¿Alguna experiencia que te haya tocado de cobertura o de escándalo, de crisis de alguna empresa que digas tú, los voceros no salieron a tiempo o comunicaron mal o lo que sea, lo que tú consideres o que recuerdes en este momento, algún caso emblemático que quieras compartir y que lo platiquemos y ver cómo fue la resolución del caso, cómo fue la actuación de los voceros, de los responsables y cómo fue que terminó ese caso? ¿Alguno que tengas ahorita en la cabeza? Pues mira, hay varios, ¿no? Y se pueden resumir tan sencillo como los siguientes. Nosotros los periodistas y los medios lo que queremos es información, ¿no? Ya luego, como tú mencionabas hace rato, está el tema de los egos y quién saca la primicia más exclusiva, porque pues ya la información exclusiva es muy muy poca a estas alturas, pero la primicia, quién lo sacó primero, etcétera. Y pues los demás estamos pensando en qué le voy a contar a el radioescucha, al televidente, al seguidor en redes, de lo que está pasando y lo que le interesa realmente saber, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que no saben manejar las crisis, no saben comunicarlo y tampoco saben, no quiero usar la palabra negociar, pero calmar la sed que tenemos los periodistas de un acontecimiento, diciendo, a ver, no te puedo dar información ahora porque no la tengo, o no te puedo dar información porque estoy averiguando, o no te puedo dar información porque estoy complementando lo que yo tengo para que tú puedas dar un informe completo realmente de lo que ocurrió. Entonces, también tenemos que discernir muy bien cuáles son estas campañas creadas, las famosas campañas negras, como se está hablando ahora, para perjudicar a una empresa, y cuáles son los acontecimientos que perjudican directamente a una empresa por una acción de la empresa misma o que incide. Por ejemplo, me viene a la mente, ¿no?, el caso de FEMSA en Tamaulipas, cuando dijeron, cerraron todos los Oxxos en Tamaulipas por la incidencia de la delincuencia organizada y las amenazas, etcétera. Nos encontramos en un principio con un vacío de información, y no porque la empresa no quisiera darla, sino porque se encontró también con una autoridad local muy poco cooperativa, con un miedo de los
empleados y trabajadores o quienes tienen la concesión de las tiendas y pues con una sociedad que estaba atemorizada diciendo, bueno, si cierran los Oxxos, si los atacan como están diciendo en las redes sociales, pues ¿qué me va a pasar a mí que yo tengo una tiendita de barrio, ¿no? Etcétera. Ahí creo que, ahí voy a destacar lo contrario que dices tú. Creo que la empresa trabajó bien diciendo, permítanos un momentito, estamos averiguando antes de decir. Por lo pronto, lo único que te puedo decir es que hay tiendas que están cerradas por la seguridad de nuestros trabajadores o de nuestros asociados, y nosotros vamos a dejar que estén abiertas hasta que haya las condiciones de seguridad que nos garantice la autoridad para sacarlo. Entonces ya tú sales con ese mensaje. Chocas de repente también con las versiones que hay en los medios, y por lo mismo las empresas también tienen que considerar la posibilidad de tener un vocero para que el mensaje por parte de ellos tenga rostro y tenga voz y tenga una autoridad para que la gente diga, fulanito de tal, de la empresa, me está dando un mensaje adecuado, ¿no? Creo que es lo que se puede y lo que se debe hacer ahora. Las empresas, tú lo sabes, enfrentan muchas crisis, ¿no? Ahora, desde por el servicio que dan, ¿no? Viene el tema de las aerolíneas, ¿no? Ahora con tantos incidentes que han ocurrido, pero también cuando dan un servicio por una mala decisión, un mal servicio, o cuando dejan de prestar ese servicio, y lo que hace el auditor es inmediatamente relacionarlo con otras malas experiencias, ¿no? Claro. Entonces, es ahí donde tienen que tener en su manual de crisis, pensar qué es lo que debo cuidar primero de mi empresa y qué voy a utilizar para hacerlo. Luego te encuentras también con algunos comunicados muy desafortunados, redactados, parece criptológicamente, y eso genera mucho conflicto, ¿no? O que no te dan información. Mira, vamos a ver dos casos, ¿no? Por ejemplo, el de Telcel, ¿no? Cuando empezó a ocurrir que llegaban las facturas con un precio más elevado, ¿no? Y creo que Telcel nunca supo explicarle a sus clientes por qué estaban aumentando. O sea, tú tenías que hablar más bien, como fue mi caso, a un centro de contacto para que te dijeran qué estaba ocurriendo con tu plan, ¿no? ¿Qué sucedió en el caso recientemente de Total Play, ¿no? Cuando empezaron a anunciar este servicio simétrico, ¿no? Que mucha gente interpretó como que iban a incrementar los precios. Muchos influencers comenzaron a hablar del tema, pero aquí tenemos un caso de un personaje muy mediático, muy activo en las redes, como Ricardo Salinas Pliego, quien salió a parar todos esos mensajes y decir, a ver, lo que estamos haciendo es esto y ustedes tendrán la opción de tal o tal tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces, las empresas deben pensar en tener a su Ricardo Salinas, claro, pero al nivel de comunicación, ¿no? No se toma de decisiones, pero les ayudaría mucho porque lo que buscan los clientes, usuarios, etcétera, es alguien que me dé la cara y que me comunique bien esas cosas. Y es que justo cuando estamos en épocas de crisis, pues hay muchas audiencias. Tienes tus audiencias internas, como bien lo decías, que son en este caso los clientes, ¿no? A los clientes que no les estás dando información, que hay una mala comunicación, válgame la redundancia. Y tienes también la opinión pública en general, es decir, el ciudadano común y corriente, el ciudadano promedio que va a escuchar simplemente las noticias y que de ahí se está informando. Y tienes una tercera audiencia que son, por ejemplo, los periodistas, que son los generadores de opinión pública, ¿no? Entonces, ustedes como periodistas, y esto para la gente que nos escucha, que muchos escuchan solo como para aprender de temas de comunicación, ¿cómo tendría o qué habilidades o qué cualidades debe tener un buen vocero para un periodista en un momento de crisis? Que dé información. Primero que nada. Que nada, o sea, que salga a dar información. Nosotros agradecemos que existan personas, el nombre que tú quieras ponerle, que te puedan tomar una llamada, un Zoom o un enlace por cualquier vía, que dé la cara y que diga, tengo esta información para ustedes, ¿sí? Que no cantinflee, que no diga lo peor que les puede ocurrir, es que no lo sé, no tengo ese dato, viene en camino, etcétera, ¿no? Lo que los periodistas agradecemos. Aquí hay una clase de media training, para todos los que nos estén escuchando, perdón. Lo que los periodistas agradecemos es que haya alguien que dé información. Y segundo, que esa información sea muy clara,
que como en todo proceso de comunicación tengan muy claro el mensaje que van a dar. ¿Cuál es el propósito? Sí, calmar, como tú dices, a un auditorio. Sí, quizá hubo un incidente en una empresa, algún tipo, calmar primero a la familia de la gente que trabaja allí y luego a la comunidad y luego a los clientes, etcétera. Cualquier mensaje que ellos emitan debe ser claro. Y después la actualización de esa información, porque en la era de las redes sociales, en la era en la cual las personas en todo momento están recibiendo información en sus teléfonos, en sus tabletas, no se pueden esperar a la siguiente emisión del noticiero, a la siguiente actualización de la página web, ya ni te voy a decir de los periódicos. No estamos en 1990. Exactamente, pues. ¿no? Tienes que estar pensando en cómo vas a ir actualizando la información de una situación que te está afectando. Y ahí es donde nosotros los periodistas pues vamos haciendo esa disección para que a la hora que llega un noticiero nocturno, o ya tengas un reporte completo de lo que está pasando. O si la situación sigue en desarrollo, pues tengas un reportero en vivo diciendo esto ocurre ahora. Pero siempre lo que nosotros agradecemos es que haya una persona que informe. Aún así diga, tengo solamente una línea del acontecimiento, te confirmo un hecho y todo lo demás se estará actualizando conforme llega, es válido. Yo siempre pongo de ejemplo cuando me toca dar entrenamientos de medio justamente, y te lo he dicho, una entrevista que hizo Carlos a una diputada federal, bueno, era diputada federal, no sé si ahorita Patricia Armendáriz sigue siendo diputada. Ya dejó de federal, serlo, sí. pero no tiene cargo público ahorita. No tiene cargo público, sí. Ok, no. bueno. Cuando era diputada federal, Patricia Armendáriz, ¿no? La empresaria de Shark Tank, que uno pues tenía un concepto de ella previo a que la viéramos como una figura política. Ella tenía ya una reputación, una imagen pública. La señora pues era muy respetada como empresaria, ¿no? Sobre todo se hizo mucho más famosa cuando salió en el programa del Shark Tank, ¿no? Entonces, ocurre una crisis, pero una controversia política donde aparecieron infinidad de espectaculares de Claudia Sheinbaum en todo el país, y los diputados dijeron, bueno, nosotros apechugamos, somos nosotros los que estamos promoviendo la candidatura de la hoy presidenta, en ese entonces la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, pero estaba afuera, a todas luces, fuera del marco normativo electoral. Entonces, un poco el trabajo del periodista es establecer los límites entre lo que puede o no puede hacer el político o la autoridad. Y en este caso, pues justo lo que estaban todos los periodistas, los medios en la agenda settings en ese momento, pues era justo qué es lo que estaba pasando con esa campaña, quién la pagó, por qué la pagaron, es ilegal o no es ilegal, de acuerdo con el código electoral, de procedimientos electorales, etcétera. Y recuerdo que tuviste a Patricia Armendáriz como vocera, argumentando que habían sido los diputados, pero tú te pusiste súper duro con ella y, a ver, pero esto es totalmente ilegal, el código electoral, no sé qué, le dabas toda la argumentación y, sí, pero, ¿y tú eres abogado? Te preguntaba, pero se perdió el control, la señora, la diputada, perdió el control. Y a partir, no solo fue esa entrevista, lo pongo como reflexión porque no solo fue esa entrevista, sino que ella venía de una serie de episodios que le revelaron unos audios con unos malos tratos para unos de sus empleados supuestamente en Chiapas. Después algo más le sacaron, no recuerdo, en el Congreso. Y luego viene esta forma de responder altanera, agresiva. Agresiva. Dame tú tu opinión de cómo sentiste tú esa entrevista en particular y hagamos una reflexión de cómo tiene que ser justamente pues cuando sales, sobre todo en temas políticos, ¿no? A dar la cara. Ajá. Pocas veces tienes a un interlocutor que pueda salir a responder sobre sus actos, ¿no? En este caso, Patricia Armendáriz pues accedió, quizá porque ella también escribe una columna en Milenio y sentía que pues era quizá una entrevista normal, ¿no? de rutina. A mí sí me molestó, la verdad, desde el inicio que se refirió a mí no como periodista, sino querido. ¿Eres abogado? No, ¿eres abogado? Pero querido, así como sí, que ajá, dando una sensación de que iba a ser algo muy familiar, ¿no? Algo muy... Y dije, bueno, pues yo la busqué justamente contigo para buscar información. claro. Un por qué están ellos financiando una campaña cuando a todas luces es ilegal. Influye mucho también el estado de ánimo de los interlocutores, ¿no?
No sé bajo qué condiciones estaba ella. Yo, pues era diciembre, creo que me había un poco desvelado y no iba de los mejores humores a trabajar ese día, ¿no? Que eso también influye, ¿no? Y estamos también acostumbrados en México a lo políticamente correcto, pero también a lo hipercorrecto con los políticos en ocasiones, ¿no? Tratando de no quedar bien, sino tratando de no ser tan agresivo, quizá, a pesar de que muchas veces no te están diciendo algo. Si a mí hay algo que me molesta es que tú le haces una pregunta, como te digo, a un político, puede ser cualquier vocero, particularmente a los políticos, y empiezan a hablar y hablar y hablar. O sea, muchas veces sí me dan ganas de decir, a ver, al grano, contéstame. Te estoy dando 5 minutos de mi programa que tiene otras cosas que contar y yo lo que necesito es que me estés diciendo esto, ¿no? Y hay una deformación de los políticos de querer contar lo que ellos quieren, que es válido, ¿no? También, pero que no toman en cuenta estas limitantes que tenemos, ¿no? Entonces, pues muchas veces, ¿no? También los políticos dicen, señor diputado, díganos qué opina sobre este tema. Y acá no es qué opina, por favor contésteme por qué están haciendo esto, ¿no? Entonces, al yo ir percibiendo que se iba yendo hacia otro lado, cuando yo necesitaba otro tipo de información, pues fui muy incisivo también en preguntarle el por qué, pero mi hilo conductor siempre fue el por qué. Dame una razón del por qué estás haciendo esto, ¿no? Y la justificación que ella estaba dando, más que explicación, era una justificación, pues digo, está fuera de la ley, ¿no? Está fuera de... Entonces yo insistí porque ella decía que no, yo decía sí, no, sí, no, sí, y pues ahí te digo, no sé cuál haya sido el background, no, cómo haya sido su mañana, porque esto fue a las 12, que ella pues estalló de tal manera, ¿no? O sea, ¿y con qué sensación te quedaste tú después de esa entrevista? Obviamente con un mal sabor de boca, ¿no? Ajá. Porque te pones a pensar también en la trayectoria, como tú dices, ¿no? Más allá de que actualmente es una diputada del movimiento que tiene... Que me ha pensado si es diputada o no, porque ya no figura tanto. Diputada del movimiento que gobierna este país, pues ella, una figura de la televisión que creció como empresaria, pero que también ya había sido funcionaria pública en la época priista y que tiene su trayectoria, ¿no? Entonces, te pones a pensar en de qué manera, que es algo que también debemos reflexionar los periodistas, dejas a un personaje que tiene una reacción durante una entrevista. Digo, cuando mi único propósito era obtener una reacción, más que reacción, porque ese es un nombre que tenemos mucho en los medios, es una versión sobre los hechos que eran denunciados públicamente. Sí, pero a ver, tú estabas haciendo tu trabajo. El periodista, yo siempre les digo también a los clientes, políticos o empresarios, cualquier tipo de vocero que me pongan a darle una capacitación, siempre les digo también, a ver, el periodista no es tu amigo, pero tampoco es tu enemigo. El periodista lo que está haciendo es buscar la forma de hacer su trabajo, buscarlo y hacerlo de la mejor manera posible. El trabajo de un periodista es justamente preguntar. Preguntar, ese es el único trabajo, investigar, preguntar, contrastar reacciones, contrastar versiones, etc. Ahora, el político o la fuente, como dicen los periodistas, o el vocero, es el que tiene la responsabilidad de cuidar su temperamento, de cuidar sus respuestas, de cuidar su lengua. Porque justamente es lo que al final termina de crear una percepción errónea o no de su propio perfil, de su propio liderazgo con el periodista, pero también con toda la gente que te vio. Y ya deja tú la gente que te está viendo en televisión, que probablemente ya las audiencias ya no son tan grandes, lo que sea, pero eso se va a redes sociales. Y en redes sociales, ese clip, yo me acuerdo, se súper viralizó. ¿Sí? El clip de la entrevista con Patricia Armendáriz. Entonces, ahí vas deformando la buena reputación que ya tenía, por ejemplo, Patricia Armendáriz, y no es que tú se la hayas deformado, o sea, es la reacción de ella, que no fue dueña de sus emociones o de su propia forma de responder, que la pusieron en una posición pues nada agraciada para la opinión pública. Y al final lo que yo hice pues, fue cortar la entrevista porque ya no estaba obteniendo información yo, sino más bien y estaba siendo muy agresiva ataque, la entrevista. Muy agresiva, ya fuera de sí. Y claro, tu instinto también te obliga a que si ya ves que hay esa posibilidad, pues sigues preguntando, ¿no? Sigues insistiendo. Yo no lo hago de mala leche. Sé que hay colegas que sí lo hacen, ¿no? Y que incluso están provocando eso todo te iba el tiempo. A decir. Sí, porque además sí hay periodistas entrevistadores que huelen sangre y se agarran, ¿no? Como pitbull. O sea, huelen la sangre y como pitbull ahí van y le dan más duro todavía. ¿No? Entonces, ahí están también. ¿Cuál es el peor error para responder de un político o una fuente cuando llega a ese punto, desde tu punto de vista?
Yo creo que es dejarse llevar por el hígado o por la entraña y no pensar, como tú lo señalas, en que la imagen va a quedar distorsionada y no pensar más allá también en que el mensaje que quería dar completamente se va a ir hacia otro lado en lugar de lo que él pensaba comunicar. Hay un fenómeno muy interesante en eso de la 4T, que ellos se cuidan mucho de no salir en tiempos de crisis. Digo, Patricia lo hizo quizá tomando en cuenta otras opiniones, ¿no? Pero te vas al caso de Andrea Chávez, ¿no? Yo es que Andrea Chávez ahora con el tema de su campaña adelantada en Chihuahua no quiso hablar, ¿no? Estuvo con mi colega Azucena Oresti porque forma parte de una mesa y bueno, ahí dio sus reacciones, pero ella no quiso enfrentar a otros periodistas. He buscado muchas veces a Don Augusto López Hernández también para que nos hable sobre cómo se conformó todo lo que se discutió el 15 de septiembre con la ley judicial, que pasó con Yunes, etcétera, y no hablan, ¿no? Ricardo Monreal sí da, pero se cuida mucho de esos temas. Yo hablo de políticos, ¿no? Únicamente, ¿no? Ya no hablemos de gobernadores, alcaldes, etcétera, ¿no? Pero digo, regresando al tema de Patricia Armendariz, pues te digo, fue mi instinto el que me hizo reaccionar también de esta manera, más que decir yo estoy buscando a este personaje para perjudicarlo, ¿no? Que ese puede ser el error después que tienen muchos de mis compañeros que, como tú dices, pues huelen la sangre y como vampiros se van allí encima, ¿no? Ya después tendrás que ver si pues esa sangre fue benéfica y te das cuenta que casi siempre nunca es así. Carlos, hoy por hoy ya tenemos demasiada información en todos lados. Ya los noticieros no tienen, digamos, el monopolio de la información, el monopolio de la verdad. Los medios tradicionales ya hace mucho dejaron de ser los rectores de lo que se decía y lo que no se decía. Hoy por hoy la información surge en las redes sociales, surge pues a través de los youtubers, a través de los influencers. O de la gente también, misma sola, exacto, ¿no? de la propia gente que tiene su teléfono, lo sube a redes y de ahí los periodistas van y retoman la información y tienen luego la obligación periodística de verificar que la información sea cierta y encontrar las versiones y la historia que hay que contar. Ahora, dentro de este marco de tantísimos actores que pueden generar información, opiniones, etcétera, la pregunta es cómo diferenciar nosotros como ciudadanos o como especialistas en temas de comunicación, etcétera. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es información a lo que es propaganda u opinión? Porque hoy por hoy, lo platicábamos, es súper difícil ya encontrar esa línea, porque ya tienes la propaganda dentro de los medios y ya tienes también las noticias dentro de las redes y ya llega un momento en el que dices, oye, pero ya no entendí. ¿Qué es propaganda y qué es información o qué es noticia realmente? No quiero decir que es una guerra que tengamos perdida los periodistas, pero sí es una batalla que tenemos que dar. Es un nuevo desafío de la realidad. Y que no se va a acabar. Claro. ¿No? Yo me pongo a ver el trabajo de mis compañeros. No puedo salir a criticar o puedo salir a decirlo porque también no tendría tiempo y no es mi función tampoco. Mi función es, en un noticiero, ya sea de la radio o de la tele, parte de mis redes también es contar lo que está pasando de la mejor manera, con todos los elementos de credibilidad que tengan, con toda la verificación de datos, etcétera. Sin embargo, pues nos encontramos ahora con una serie de personajes que sirven de altavoz al mensaje que quieren posicionar personas con ciertos intereses. Presidente de la República, gobernador, etcétera, un actor político, ¿no? Como se le señala ahora. El caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que pasa ahora, ¿no? ¿Cómo diferenciar a un youtuber que es un altavoz del mensaje de un periodista que da la noticia de la manera más sobria, concisa, te digo, no quiero usar la palabra objetiva porque no existe, pero equilibrada posible, registrando mejor los hechos? Pues es eso, o sea, ver dentro del producto completo cómo trato no solamente esa información, sino el resto de la información que presento. Es muy complicado, te digo ahora, porque mucha gente busca a los periodistas que le reafirman ya un criterio que tienen preestablecido, ¿no? Y, bueno, ejemplos te puedo dar muchísimos. Y lamentablemente no nos estamos dando la posibilidad, los ciudadanos, de poder contrastar esa información, de decir, bueno,
quizá inconscientemente no consumes otro medio porque dices que no me gusta lo que cuentan, es que le dan mucho peso a esta información, es que transmiten muchas notas rojas, que transmiten, etcétera. Y eso a mí no me gusta, ¿no? Entonces, tu inconsciente te va guiando a eso. Tienes que abrir un poco más tu conciencia para entender que debo contrastar esa información con aquellos medios que no me gustan por cierta razón para ver cómo están manejando ellos la información. Es muy malo eso, digo, lamentablemente, ¿no? Porque se supone que tú cuando te sientas a ver un noticiero, pues debes estar consciente de que te van a informar apegado a los hechos. Sin embargo, te digo, en esta subjetividad, pues nos da licencias a los periodistas de poder extender algo que ya hará que el acento sea en cierto sentido y la gente se va a acordar más de una cosa que el mensaje completo, ¿no? Yo lo que recomendaría a estas alturas para poder diferenciar bien es revisar esas trayectorias, revisar productos completos también y contrastarlo con otros periodistas que quizá no me caen muy bien, pero dejando de lado ese sesgo, quiero ver cómo me cuenta esa información y quiero contrastarlo, ¿no? Nosotros periodistas también, o sea, no podemos cerrarnos únicamente a leer periódicos y a tener fuentes de cierta tendencia, ¿no? Yo tengo que leer La Jornada, tengo que leer también semanarios que quizá no me gustan y de cuando en cuando echarle un ojo también a uno de estos influencers que están en las redes sociales o a uno de estos youtubers, porque tienen un punto de vista que sigue siendo válido dentro de todo este ecosistema que son los medios de comunicación. Entonces no puedo yo descalificarlo per se, sino lo que sí puedo cuestionar es por qué de todo lo que forma parte de un mensaje o una conferencia de prensa o un acontecimiento destaca uno si lo hace desde un punto de vista periodístico o con un sesgo personal. También la gente, nuestras audiencias deben estar abiertas a la crítica y a la autocrítica, ¿no? Y tomar en cuenta que si ahora también hay muchos difusores, por ejemplo, de una mañanera, o vámonos a Estados Unidos, ¿no? Que ocurre un fenómeno como el que pasó en el sexenio pasado en México, ¿no? Que Donald Trump se está abriendo más con medios afines como la Fox News o con influencers afines como los que trabajaban en Fox News pero que ya no están y que están ahora en las redes sociales, pues que sepan diferenciar qué. Digo, Donald Trump es un personaje que dice muchas mentiras, ¿no? Que toma una parte de la realidad, la distorsiona y la acomoda más bien a su conveniencia y es el mensaje que da cuando un fact-check pues no pasa. Entonces, eso es lo que te digo con lo que nos encontramos, nos enfrentamos también nosotros, ¿no? En medio de todo esto, a personas que transmiten el mensaje de alguien sin siquiera verificarlo. Ya no puedo decir cuestionarlo, ¿no? Que eso ya cae en el ámbito de la opinión, etcétera. Y a quienes lo transmiten tal cual, o sea, lo transmiten tal cual. Y nosotros que tenemos la obligación de verificarlo, de contrastarlo y de transmitir eso, porque te digo, la base de todo periodista tiene que seguir siendo la credibilidad. Yo no puedo poner en riesgo mi credibilidad porque, pues, primero me quedo sin trabajo. Segundo, pues no voy a poder ejercerlo más adelante. Y tercero, traiciono lo que he estado construyendo durante tanto tiempo para que tenga yo una base de, más allá de seguidores, ¿no? Una audiencia sólida, fiel, que avale mi trabajo y que diga lo que presenta Carlos Zúñiga Pérez en Telediario, etcétera, lo que presenta Telediario o lo que presenta Multimedios, o lo que presenta W Radio, es información confiable, que registra los hechos de la mejor manera y me cuenta las cosas de la mejor manera sin salirse de la realidad. Carlos, estaba buscando ahorita entre mis anotaciones el nombre de un instituto que sacó un estudio justamente, ahorita que lo mencionas, en México del impacto o la credibilidad que tienen los medios de comunicación tradicionales y los periodistas y cómo ha venido decayendo justo hacia este estudio, no recuerdo, un instituto de alguna universidad estadounidense, me parece que fue, no recuerdo exactamente el nombre, pero justo decía que en el sexenio de López Obrador fue disminuyendo la credibilidad de los periodistas, ¿sí? Y fue disminuyendo también la credibilidad de los medios tradicionales. Hace poco, lo voy a complementar, hace poco para un proyecto que traía le pedí a unos influencers pues qué hacían, ¿no? O sea, justo como pensando en
en generar nuevas audiencias o nuevos voceros o nuevas voces o nuevos amplificadores de mensaje, que bien lo dijiste como altavoces. Y dentro de lo que me mandaban en sus brochures decía justo agarraban el dato de este estudio, no recuerdo, ahí se los pongo en el episodio, en los links, pero agarraban el dato y decía el 67% de las personas confía más, por ejemplo, en los nuevos creadores de contenido que dan noticias, que además las noticias que dan son las noticias que salen de los medios tradicionales, no es que tengan un equipo de reporteros, ¿no? Entonces, pero hacen un análisis de la noticia, una tendencia, un sesgo de la noticia. Y los periodistas tradicionales, y en ese brochure que me pasó este influencer, venían caras como López Dóriga, Azucena Uresti y otros colegas tuyos, como estos personajes que no tienen credibilidad, ¿me explico? Y no quiere decir que no la tengan, yo los escucho, yo los consumo y creo que, a ver, en algunas ocasiones les creo, en otras ocasiones como cuestionas también uno como audiencia. El punto es esta nueva dinámica del consumo de información, del consumo de noticias, ha venido a cambiar absolutamente todo. Ha venido a cambiar absolutamente el cómo nos informamos, pero también las decisiones que tomamos después. Porque la credibilidad ya la tienen estos personajes. Y hay otro estudio de la UNESCO que dice, me parece que era como 6 de cada 10 influencers no revisan la información antes de publicarla. Entonces, eso también es un problema porque puedes estar comunicando mentiras basadas en y lo han hecho, ideología. sí comunican claro. mentiras, por supuesto. No, claro. De hecho, a ver, la mayoría de las cosas son ideología pura y dura. No es tanto que sea la nota o la noticia. Hay muy pocos que realmente comunican de esa manera. Pero ahora, ¿cuál es el reto para ustedes como periodistas cuya credibilidad de los medios tradicionales y de los periodistas tradicionales vienen en descenso, mientras por otro lado tienes estos amplificadores y estos creadores de contenido cuya credibilidad para los usuarios, para las audiencias en este mundo polarizado, pues viene en aumento? O sea, ¿cómo tienen que reaccionar ustedes para, digamos, detener esa erosión que existe y regresar otra vez no al modelo tradicional, pero a lo mejor sí un híbrido, ¿no? A un híbrido que es a lo que vamos. Yo le digo a mis equipos con los que trabajo en la tele y en la radio yo me considero como parte de la última línea de defensa de los medios tradicionales, ¿no? Si lo comparas con el fútbol americano, es la última línea de defensa. Yo tengo que defender esto en lo que creo, en lo que me he desarrollado y he crecido a lo largo de 30 años, ¿no? ¿Por qué? Porque me he encontrado en un medio ambiente en el cual me siento cómodo para hacer mi trabajo. Los medios también enfrentan, los medios tradicionales, pues una serie de retos y desafíos, ¿no? Desde que ya no está tanta publicidad, de que si hay un conflicto de intereses, si le abren la publicidad a los gobiernos, que si hay un gobierno. Que pasa lo mismo, ¿no? Con un cliente privado que con gobierno, que si tú manejas una información que le pareces favorable, te van a reclamar, ¿no? Y también hay consecuencias, que te van a quitar la inversión publicitaria, ¿no? Y eso tiene una consecuencia directa. Pero eso es un dilema que tenemos los medios todo el tiempo, ¿no? Es un fenómeno al cual nos enfrentamos todo el tiempo. Lo que debemos hacer es encontrar ese ambiente en el cual estamos seguros de que podemos trabajar con libertad, que eso es lo importante, con libertad y aprovechar esa libertad que nos dan los medios, que cada vez son menos, para poder comunicar lo que realmente ocurre, contar las cosas fielmente, hacer un registro periodístico riguroso de un acontecimiento, de varios que van conformando la historia de un día. ¿Cuál es el riesgo contra lo que tú mencionabas, los influencers o quienes tienen un teléfono a la mano y comunican y tienen una empatía con las personas que los siguen, etcétera, y que no comunican? Pues que en algún momento van a tener que rendir cuentas. Tarde que temprano van a tener que rendir cuentas. ¿Cómo? Con sus hechos, vaya. Hay momentos que son definitorios para los medios de comunicación y para los influencers. Uno de ellos fue la pandemia. Durante la pandemia, la gente volvió a los medios tradicionales porque los considera más serios, porque los considera, sí, a pesar con más credibilidad. Me mencionabas tú de que hay colegas a los cuales dicen que no les creen, pero son los más escuchados en su franja horaria, son los más vistos en su franja horaria. Entonces está esta contradicción también de que no te creo, pero te estoy viendo.
No sé si para cuestionarte, para criticarte o para para contrastar, exacto, ¿no? pero te estoy viendo, ¿no? Es como en aquella época, aquellas discusiones, no sé si te acuerdas, bueno, cuando yo estaba empezando en la tele, que la gente decía, es que a mí no me gustan los talk shows, yo no los veo, pero eran los más vistos, siguen saliendo los más vistos. Nadie veía los talk shows, pero eran los del rating. Es la gente que dice, es que ya no veo las telenovelas, pero te vas a los ratings diarios, ya sea de Ibope, de HR, lo que sea, y siguen siendo las telenovelas los programas más vistos de la televisión. Es como la gente que me encuentra a diario que dice, ay, hola, soy Carlos Ulliga, mucho gusto, yo soy periodista. Ay, es que a mí ya no me gusta ver noticieros porque están muy violentos, tienen mucha nota roja o tienen sesgo. Y a los 3 minutos ya te están preguntando por una noticia que seguramente vieron en un noticiero, ¿no? Entonces hay una serie de hipocresía también, y más que contradicción, hipocresía en lo que la gente puede llegar a decir en las encuestas, en los sondeos. Porque estos personajes, si bien dicen no les creo, pero ahí los estás viendo, ¿no? Y en medio del surgimiento de personajes, pues hay que ver también quién aguanta, quién resiste más, ¿no? Se nos dice por parte de las personas que llevan muchos años en los medios de comunicación, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Bueno, yo también ya lo digo, ya tengo 30 años, tengo 47 años de edad, ¿no? Y le digo a los nuevos que van llegando, tranquilo, o sea, esto es una carrera de resistencia, tienes que ir cuidando, tienes que ir preparándote como si estuvieras corriendo el maratón, etcétera. Y si quieres correr otro, tienes que prepararte. Y esa preparación tiene que pasar también por sopesar qué te conviene como periodista, ¿no? Sin mantenerte como yo en la línea de los medios convencionales tradicionales, con sus cánones, con sus reglas, pensando siempre, por supuesto, en el receptor que te está viendo, o irte por el otro lado que sí te va a dar seguidores muy rápido, que te va a dar cierta fama, que te va a dar ciertos privilegios, ciertas entradas, pero yo no sé cuánto tiempo vas a aguantar, porque ¿quién me garantiza que a la vuelta de los 5 o 6 años va a estar este mismo movimiento en el gobierno y tú no vas a hacer más que decir, pues, ¿saben qué? Ya me voy. O si vas a traicionarte y decir, ay, pues yo pensaba de tal manera. Bueno, hay quienes sí lo hicieron. Ahora, no, claro, ya están. Digo, yo no quiero dar nombres, si quieres darlos tú. Pero los hay, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo ir trascendiendo a lo actual. Es lo que yo pienso yo. O sea, los temas van a ir evolucionando, este gobierno va a cambiar, la gente que está gobernando, etcétera. Igual puede ser el movimiento, pero no pueden ser las mismas circunstancias. Entonces tienes que resistir, tienes que aguantar y pensar siempre en que tienes a una persona que confía en ti, que está del otro lado de la tele, del otro lado de la radio o de el celular o de la Alexa o de lo que sea, y que confía en lo que le estás diciendo. Entonces ya quedará en nosotros, como los emisores, el dar cuentas en algún momento de si hice bien mi trabajo o no lo hice. Bueno, con esta reflexión terminamos el episodio. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos, por compartirnos tus experiencias, tu conocimiento, tu información con la audiencia de La Mala Comunicación Podcast. Siempre digo que este es un podcast educativo en el que todos podemos aprender cosas nuevas, en el que la idea es equivocarnos lo menos posible, tener la mayor cantidad de información deseable posible para comunicar de mejor manera posible. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a todos. Esperamos que les sirva lo que mencionamos aquí. Claro que sí. Bueno, y a todos los que nos escuchan, primero que nada agradecerles su fidelidad con este podcast durante estos episodios que hemos tenido. Estamos ya cerca de terminar la primera temporada. Quiero pedirles suscríbanse al canal en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts, en Amazon Music. Síganos, por favor. Déjenos también sus comentarios y, bueno, también sigan las redes sociales @La Mala Comunicación Podcast, todas las redes sociales, y también de quien nos ayuda a producir este podcast, El Desorden Estudio, que aquí estamos produciéndolo. Muchísimas gracias. Y bueno, síganos también en mis redes sociales personales, José Urquijo R, las redes de la empresa que también dirijo, @Sentido Común LAT. Y bueno, pues encantados de compartir siempre con ustedes. Nos vemos el próximo martes.